No voy a timbrar el otro Mesías. Ahí está, justo. Hola Ricardo, Hola, Luchito, buenas noches. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Doc, todo tranquilo, felizmente. ¿Usted cómo estaba? Bien, felizmente, gracias a Dios, bien, mm, haciendo las cosas de la casa, corriendo para acá, para allá, pero acá Ah, estamos. Ujú. ¿Qué qué tal, bueno, Luchito? Doc. Así es, cuando uno es pisado, así es. Pero, Tú no, no, Todavía dice. Hola Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué Ya, tal? ya pronto entrarás al grupo. Mm. ¿Todo bien, Pedrito? Sí, acá estamos, listos para escucharlos. Pues acá voy a ayudar a Ricardo porque el doctor Cáceres tuvo que viajar a ver a su papá. sí, Doc. Entonces, Ah, ya. estoy de repuesto, de repuesto. Su papá está en Chincha, ¿no? Sí, ujú. Ya. ¿Está bien? Sí. Ya. Estaba bien, solamente. Le digo que seguro encontraba una chibola con hermana y te ha llamado porque estés con la hermana, le digo. Mm. Ujú. En fin, todos tranquilos, felizmente. Qué bueno, Doc. Hay que seguir cuidándonos. Sí, siempre. Sí, la emergencia está viendo varios pacientes, Doc. Bastantes pacientes que son COVID. Entramos a sala también. Claro, es que el problema en sí es el querer, o sea, cómo hacer entender a la gente los pasos que hay que seguir, ¿no? Si bien es cierto, no se puede dejar de hacer esto, no se puede dejar de trabajar, no se puede dejar de ir a cumplir tantas situaciones que tenemos, pero el problema es que no se cuidan, pues siguen la montonera o no se ponen sus protectores, etcétera, ¿no? Y eso ya es parte de la idiosincrasia de todos nosotros, ¿no? Y además, pues tú no sabes de dónde viene, no sabes por dónde te va a llegar. Así que hay Exacto. que, hay que cuidarse nomás. ¿Mm? ¿Y cómo estamos? Son las 6. 6 y Arrancamos, 2. pues. Vámonos, Arrancamos, entonces. Doc. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. ¿Ya? Sí, ya puedes compartir Ricardo. Ya, Doc. Gracias. ¿Tú lo presentas, Luchito? Bueno, hola con todos, regresando reincorporándonos y preparándonos para lo que se va a venir ya el próximo mes, avanzar un poco con más patologías para que cuando se dé el curso internacional de córnea, enfermedades externas y cirugía refractiva, estemos un poquito más atentos y podamos fortalecer muchos puntos. Para hoy día, mm, Ricardo Alarcón me pidió acompañarlo, que un tema que me dice que de una patología que ha encontrado en la consulta y que para él despertó un poquito de interés, y es el herpes zóster oftálmico. Así que vamos a escucharlo y al final hacemos un poco de opiniones entre todos. Listo, vamos Ricardo, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Muy buenas noches con todos. El día de esta noche voy a hablar acerca de un tema que es el herpes zóster oftálmico. Y bueno, este tema, como dice el doctor, decidimos tocarlo debido a un casito que vimos en la emergencia con el doctor Cáceres.
Y bueno, que nos pareció interesante, en un paciente que lo voy a presentar a continuación. Y pues me parece didáctico para poder presentarlo debido a que si no se trata adecuadamente, esta patología puede tener graves complicaciones, sobre todo a la visión, ¿no? Entonces, voy a proceder a presentar el caso que vimos en la emergencia. Es un paciente de sexo masculino, de 50 años, que negaba antecedentes de diabetes, hipertensión, negaba también alergias a medicamentos, pero el antecedente más importante que tenía es que era VIH y que estaba en tratamiento con Targa, ¿no? Aproximadamente tenía 10 años con la enfermedad y tenía una carga viral de 38.000 copias con un CD4 de 103. Eso es lo que nos había informado el paciente. Y bueno, también el paciente tenía una polineuropatía periférica desmielinizante, ¿no? Esos son los antecedentes más destacables del paciente. Entonces, el paciente acude a la emergencia con un cuadro con una evolución de una semana. Nos refiere que inicia con vesículas, tanto en la región frontal como en la región periocular. Y acude a un servicio de dermatología donde es diagnosticado de herpes zóster, ¿no? Le dan tratamiento, pero 3 semanas antes del ingreso nota disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, además de lagrimeo y fotofobia. También presenta dolor ocular de moderada intensidad, por lo cual acude a un oftalmólogo particular, donde le inician aciclovir, 800 miligramos vía oral, le dan antibiótico como moxifloxacino y también le dan lágrimas naturales. Pero a pesar del tratamiento, el paciente no nota mejoría, por lo cual acude al servicio de emergencia de nuestro instituto. Entonces, al examen físico, ¿no? En el ojo derecho tiene una visión de 20/40 con una presión adecuada. Y el segmento anterior se evidencia con una conjuntiva clara, córnea clara también. Y en el segmento posterior no se evidencia rasgos de una maculopatía con una copa de disco 0.5. Sin embargo, en el ojo izquierdo, que como se puede ver, no es la región que está afectada, se evidencia una disminución de la agudeza visual, 20/150. Lo característico es que tiene una presión intraocular elevada, ¿no? Y se ven unas vesículas en la piel en la fase de cicatrización que compromete la región frontal y la región superior del párpado. Y también podríamos decir pues, que compromete el ángulo nasal interno. En el segmento anterior se evidencia hiperemia conjuntival 2 cruces. Al momento de teñirlo con fluoresceína, tiñe puntata, como se puede apreciar acá en la imagen, con un edema corneal microquístico. También se evidencian PRK finos, como se ve también acá en la imagen. Tindal 2 cruces, y bueno, tiene un Bangerin de 2. El fondo de ojo es muy poco evaluable debido a que presentaba edema corneal y también por las múltiples lesiones que tenía en la córnea, ¿no? Entonces acá se evidencia la foto del paciente, ¿no? Con unas costras ya en fase de cicatrización y vemos cómo está respetando claramente la línea media. En cuanto a la impresión diagnóstica que se realizó ese día, ¿no? Se hizo un diagnóstico de queratuveitis herpética en el ojo izquierdo, en el herpes zóster ocular y la hipertensión secundaria a la patología, ¿no? Al herpes zóster, ¿no? Es una persona que vive con el virus del SIDA en tratamiento con Targa. Acá se evidencian las lesiones, tiñe puntata, también se evidencian como unos filamentos, la tinción con fluoresceína, y acá se puede evidenciar también los precipitados queráticos. No se puede evidenciar muy bien la celularidad, pero sí tenía inflamación a nivel de la cámara anterior y también tenía flare. El tratamiento que se le instauró ese día fue de aciclovir vía oral 800 miligramos 5 veces al día, con atropina una gota cada 8 horas. Se le dio también tratamiento para disminuir la presión, una gota cada 12 horas en el ojo izquierdo, con acetazolamida y también antibiótico moxifloxacino. Luego el paciente se le citó 2 días después. El paciente ingresó el 18 de febrero, el día 20 de febrero acudió, pero ya con una agudeza visual en MM. La presión había disminuido debido al tratamiento que le habían dejado, pero al examen físico se evidenciaba también que tenía puntata con una celularidad de 4 cruces, una cruz, los precipitados retroqueráticos gruesos y también pigmentados, con edema corneal. El fondo de ojo también era poco evaluable.
¿no? El examen físico me estoy refiriendo acá al ojo izquierdo, ¿no? En una evolución. Luego, ese mismo día realizan interconsulta con UVA, que le indica la prednisolona cada 4 horas, acetazolamida cada 8, se suspende el moxifloxacino y el resto se deja igual. He citado 7 días después para su control. La agudeza visual de MM mejora a 20-200, la presión se mantiene estable, pero a pesar de eso sigue con una celularidad de 3 cruces y el edema corneal aún persiste. El fondo de ojo no impresiona lesiones en la retina. Acá ya como se puede evidenciar un poco, ¿no? el fondo de ojo, que se evidencia que no hay lesiones. Se continúa con tratamiento y se le vuelve a citar una semana después, ¿no? La agudeza visual mejora también y la presión también se mantiene estable. Acá en el examen físico, el paciente tiñe puntata con edema corneal de 2 cruces y también bajó la celularidad a trazas. Motivo por lo cual le cambian la atropina por la tropicomía cada 12 horas. Pero aún así se le sigue indicando la prednisolona cada 8 y el aciclovir bioral cada 6. Sin embargo, cuando se le vuelve a citar ya después de una semana y media más o menos, se evidencia que ha disminuido la agudeza visual en cuentadedos, la presión se mantiene igual. Sin embargo, acá ya se evidencia una abrasión corneal que ya es que se presenta con pseudodendritas, que son características del herpes zóster con edema corneal. Le dan hialuronato de sodio cada 2 horas, carbamero cada 8, tropicamida cada 12 y aciclovir bioral cada 6. El 24 de marzo acude también a su control con una agudeza visual de 20-200 y dado a la lesión que podemos evidenciar acá en la foto, bueno, se realiza la toma de la presión digital. En la parte de la piel se evidencian vesículas ya en estado de cicatrización, con hiperemia conjuntival 2 cruces, y se ve que esta lesión ya es mucho más grande. Tiñe 4.3 por 3 milímetros con edema corneal y PRK fino. Además, también se evidencian sinequias posteriores, ¿no? Ese día se realiza la interconsulta con córnea, que le inicia el ganciclovir 5 veces por día, hialuronato también sin preservantes cada 2 horas, tropicamida cada 12 horas, aciclovir 400 miligramos por vía oral cada 8 horas. Y se le vuelve a citar en una semana, ¿no? Como se evidencia acá en la foto, ahí se ve edema corneal, se ve una lesión que tiñe, como lo habían descrito acá en el examen físico, con hiperemia conjuntival. Y luego de una semana se le vuelve a controlar y acá claramente ya se evidencia una lesión, una abrasión. Característica con pseudodendritas, se evidencia también algunos filamentos con hiperemia conjuntival. La agudeza visual está en MM, con edema corneal y PRKs pigmentados. Ese día se solicitan microbiológicos y se continúa con el tratamiento. También el 7 de abril luego se vuelve a hacer también un examen físico donde se le evidencia las pseudodendritas con edema corneal también 2 cruces. Luego de una semana más, del 7 de abril al 14 de abril, la agudeza visual ha mejorado, la presión está normal a digitopresión y acá ya tiñe negativo, o sea, el paciente está evolucionando favorablemente, ¿no? Se ve que la celularidad también ha disminuido, la celularidad está en trazas. Entonces, con los resultados que solicitaron el 31 de marzo, ¿no? Se aislaron bacterias gram positivas, por lo cual también se inició tratamiento antibiótico. En un inicio también se estuvo pensando, ¿no? En que podría ser también hongos, debido pues a los bordes plumosos que tenía esta lesión. Se estaba pensando también debido a esto, ¿no? A los bordes irregulares. Entonces se solicitó también un cultivo para hongos, el cual también salió negativo, ¿no? Hasta el día 8 de abril, el cultivo para hongos también salió negativo hasta esa fecha. Entonces, con el tratamiento instaurado, vemos que hasta la fecha, hasta su último control, que fue el día 14 de abril, el paciente había mejorado notablemente la lesión que se había presentado en la córnea. Acá la córnea ya se encontraba, ya no había lesión, pero pues había dejado
una secuela de una cicatrización, un leucoma. ¿No? Entonces, estas son las fotos del 14 de abril, fue la última evolución que lo vimos al paciente. Y bueno, gratamente nos sorprendimos con el doctor que había mejorado bastante y el paciente se encontraba mucho mejor, ¿no? Las lesiones también las lesiones vesiculares estaban secas prácticamente y el paciente se encontraba muchísimo mejor en cuanto a su agudeza visual. Entonces, ese fue el casito que vimos, que nos pareció muy, muy didáctico, por eso fue motivo de presentación. Para la cual entonces voy a comenzar a hablar de lo que es la varicela zoster, ¿no? El herpes zóster oftálmico. Este herpes zóster oftálmico es una enfermedad que es causada por el virus varicela zoster, que es el mismo virus que ocasiona lo que es la sarampión y que en una reactivación puede ocasionar lo que es el herpes zóster. Este virus varicela zoster pertenece a la familia de virus, ¿no? A la familia Herpeviridae, y es el más pequeño de la familia de los herpes tipo alfa. Acá, como podemos apreciar, en los herpes tipo alfa también se encuentran el virus de herpes simple tipo 1 y tipo 2. En cuanto a su estructura, vamos a ver que tiene un ADN lineal de cadena doble, el cual va a estar recubierto por una cápside polipeptídica icosaédrica. Además, va a tener un envoltorio, una doble capa lipídica, en la cual en su superficie se va a encontrar unos glucopéptidos. Estos glucopéptidos el virus lo va a utilizar para poder ingresar a las células, ¿no? Generalmente la prima infección se va a dar antes de los 10 años en climas tropicales. Va a comenzar con unos síntomas prodrómicos como pseudogripales, va a ocasionar malestar general, fiebre leve en los pacientes que comienzan con esta enfermedad y se va a evidenciar que más o menos a los 3 a 5 días van a comenzar a aparecer unas máculas papulares de color rojo, ¿no? Luego de unos días ya se va a poder ver lo que son las vesículas. Estas vesículas van a confluir y estas van a ser unas vesículas transparentes, ¿no? Que generalmente van a tener 3 etapas, ¿no? Van a ser unas vesículas transparentes, luego van a ir a una fase de cicatrización y también van a evidenciar también esta fase en la cual ya va a ir desapareciendo. En cuanto a la prima infección, luego este virus va a permanecer latente en el ganglio de los nervios sensitivos y se puede reactivar debido a una disminución de la inmunidad, tanto celular como una inmunidad específica contra los virus. Se puede reactivar ocasionando lesiones en los dermatomas, tanto de los ganglios torácico como de los ganglios sensitivos del nervio trigémino. En cuanto a la epidemiología, el herpes zóster es una de las enfermedades que tiene mayor incidencia, generalmente en pacientes mayores de 60 años. Mientras más aumenta la edad, va a ser mayor el riesgo que el paciente tenga el herpes zóster. Tiene una incidencia de 3.2 a 4.2 por 1000 individuos al año en Estados Unidos. Y en pacientes mayores de 80 años, esta incidencia va a aumentar en 10 por 1000 individuos al año. Como podemos apreciar, ¿no? Estas imágenes son unas vesículas confluyentes y que generalmente van a estar en la región torácica, pero también puede afectar, ¿no? En la región ocular, en el dermatoma correspondiente al nervio trigémino. Entonces, el herpes zóster ocular es el segundo en frecuencia después de las afecciones torácicas. En Estados Unidos van a aparecer 250.000 casos al año y se va a reactivar en un 10 a 25% de la población. Va a dividir tanto la división oftálmica del quinto par, que es el más frecuente. Como vemos acá, una persona mayor de 60 años, vemos las lesiones que se presentan en la región frontal y en la región del párpado superior y que va a estar limitada hasta la parte media del rostro, que es el dermatoma de la rama oftálmica del quinto par. Como vemos acá, ¿no? En esta imagen, vemos el ganglio del nervio trigémino que va a dar sus diferentes ramas, ¿no? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Vamos a ver que de todas estas ramas, la rama oftálmica va a ser 20 veces más frecuente que sea afectada por el virus del herpes zóster.
¿no? Como podemos apreciar acá, el quinto par tiene 3 ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Dentro de la oftálmica también tiene otras ramas, que son la rama frontal, la lagrimal y la nasociliar. Entonces, el virus virus varicela zoster, después de la primera infección, va a permanecer aislado por varios años en el ganglio del nervio trigémino. Acá vamos a ver un signo un signo específico, que es el signo de Hutchinson, en la cual vamos a ver que no solamente está afectada la rama oftálmica, sino va a comenzar a ocasionar daño en la rama nasociliar. Por eso es que vemos la lesión a nivel del ángulo nasal del ojo. También vemos en el ala nasal e inclusive en la punta, ¿no? Este es el signo de Hutchinson, que es muy característico del herpes zóster ocular. ¿No? Este es el signo de Hutchinson, afecta la rama nasociliar y un 50-85% predice que ya hay afección a nivel ocular, ¿no? Es muy importante ver este signo, que es muy característico. Acá vemos también en esta niña, vemos las lesiones características que están ya en fase costrosa, y también se presenta el signo de Hutchinson. Es importante que cuando evidenciemos estas lesiones en los niños, descartemos la presencia de neoplasias o algunas enfermedades que producen una disminución de la inmunidad celular de los niños. Generalmente el virus varicela zoster va a afectar a la dermis profunda, al contrario a lo que realiza el virus del herpes simple, que solamente va a afectar a la epidermis. Vemos acá, por ejemplo, un herpes zóster oftálmico, pero pues que vemos que tiene una afección muy diseminada, y este es un paciente que tiene un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? VIH. Y esta lesión va a afectar la dermis profunda, que a lo largo del tiempo puede ocasionar cicatrización, puede ocasionar de repente ectropión o entropión en los pacientes, incluso puede ocasionar una disminución de la pigmentación a nivel del área donde ha afectado. En cuanto a los mecanismos de afección ocular, va a haber una invasión directa por el virus. Vamos a ver que va a ocasionar unas lesiones en pseudodendritas, comparado con las dendritas que ocasiona el virus del herpes simple. Estas dendritas, vamos a ver que son mucho más pequeñas y van a carecer de unos bulbos terminales, ¿no? Como las dendritas que ocasiona el virus del herpes simple. No va a tener a la fluoresceína, pero va a tener mucho mejor la rosa de Bengala. En cuanto a la inflamación secundaria, también puede ocasionar episcleritis, puede ocasionar escleritis, como se puede apreciar acá en la imagen. Lobeitis, que con el paso del tiempo nos puede generar una atrofia del iris. E incluso también puede ocasionar uveitis posterior, ¿no? Como vemos acá, puede ocasionar una necrosis retiniana aguda. En cuanto a la reactivación, vamos a ver que nos puede ocasionar una queratopatía neurotrófica, debido a que cada vez que ocurre una reactivación de este virus, lo que va a hacer es que va a comenzar a denervar la córnea, se va a inflamar y va a comenzar a disminuir la sensibilidad a nivel de la región corneal. Es por eso que acá va a ser muy importante, ¿no? Que al momento de nosotros realizar un examen físico a un paciente que sospechamos de herpes, es importante no instilar anestésicos locales para evitar pues, que nos elimine un signo que nos puede ayudar a sospechar esta patología. Entonces ya hablando un poco más de las manifestaciones oculares, van a haber una etapa aguda y una etapa crónica, ¿no? En cuanto a la conjuntivitis, generalmente va a ocasionar hiperemia conjuntival, como se puede apreciar en la imagen. Nos puede ocasionar también una conjuntivitis folicular o papilar, característico de las reacciones producto de los virus, de una infección por virus, e incluso nos puede ocasionar pseudomembranas. Esto no es muy frecuente, pero es importante también darle tratamiento a estas pseudomembranas, retirándolas y en algunas ocasiones tratándolas con corticosteroides tópicos. En cuanto también a la etapa aguda, vamos a evidenciar que produce una queratitis epitelial y esto se va a dar más o menos en un 50% de los casos. Va a ocasionar una tinción, va a teñir puntata en la córnea. Se van a también formar
como unas pseudodendritas, como se ve acá también en la imagen. Y como había comentado antes, estas pseudodendritas van a ser pequeñas y van a carecer de un bulbo terminal comparado con las del herpes simple. También puede producir epiescleritis. Esta epiescleritis puede llegar incluso a afectar hasta la región del limbo, lo cual va a ocasionar unos infiltrados en la córnea que van a ser estériles, ¿no? Esta epiescleritis generalmente se le puede dar tratamientos con AINES tópicos, o incluso también si es un poquito más grave se le puede dar AINES también por vía oral. Pero generalmente pues esta epiescleritis no va a ocasionar complicaciones más adelante. Se puede ocasionar cuando ya este virus afecta a la región estromal, se va a producir una queratitis numular. Esta queratitis numular se llama así porque tiene formas de una moneda, ¿no? Como se puede apreciar acá en la imagen, vemos una forma redondeada, vemos también edema corneal y vamos a ver un halo, ¿no? Un halo, una turbidez a nivel de las lesiones. Y esto generalmente van a aparecer a la segunda semana después de la aparición del exantema. Y va a afectar en un 25 a 30% de los casos. Generalmente estas lesiones pueden quedar así como unos leucomas, aunque se puede tratar también con corticosteroides tópicos, respondiendo adecuadamente. Sin embargo, estas pueden nuevamente volver a reactivarse si en caso se suspende el tratamiento precozmente. Una queratitis numular que va a afectar a nivel del estroma anterior. En cuanto a la queratitis estromal o intersticial, eso se va a dar en un 5% de los casos, y este generalmente se va a dar 3 semanas después de la aparición del exantema. Acá vemos en la imagen que incluso puede ocasionar una neovascularización corneal profunda, ¿no? Como se puede apreciar acá en la imagen, con panus, con una inflamación, y esto a lo largo del tiempo, si no se llega a tratar, nos puede ocasionar una degeneración lipídica en la córnea, como se puede apreciar acá en la imagen, ¿no? Un depósito de lípidos que es consecuencia pues, de una queratitis estromal. En cuanto a la queratitis disciforme, también esto se va a dar 3 a 4 meses después de la aparición del exantema. Esto puede ocasionar, se va a caracterizar porque se produce un edema corneal central. Se puede también evidenciar, ¿no?, que ya va a afectar el estroma más profundo, e incluso puede llegar al endotelio, produciendo una endotelitis. Una vez que llega al endotelio, puede ocasionar también una deficiencia, ¿no?, de células endoteliales, y también esto se tiene que tratar con corticoides. Se tiene que tratar sí o sí con corticoides para evitar que se genere una endotelitis que puede generar más adelante una descompensación corneal. Bueno, aparte también de las manifestaciones a nivel de la córnea, genera también uveitis en la cámara anterior, ¿no? Esto generalmente va a ser una causa de aumento de la presión intraocular. Es por eso que los pacientes característicamente vienen con un dolor ocular intenso. Se puede evidenciar precipitados retroqueráticos, celularidad a nivel de cámara anterior, ¿no? Y este aumento de la presión se va a ver precozmente por una trabeculitis. Se va a inflamar la malla trabecular, y esto va a hacer que se dispare la presión intraocular. Esta presión intraocular generalmente se puede controlar con corticosteroides tópicos, ¿no? Y si esto no se trata inmediatamente, puede llegar, ¿no?, con el paso del tiempo a ocasionar una atrofia sectorial del iris, como se puede apreciar acá en la imagen. En cuanto en cuanto a la uveitis anterior, ¿no? Puede generar tanto una idiociclitis granulomatosa como no granulomatosa, que tiene que ser tratado porque va a ocasionar secuelas tanto para la visión como para el iris. En cuanto a la uveitis posterior, también es importante, ¿no?, que un paciente que viene a la consulta se le realice un fondo de ojo, debido a que puede ocasionar una necrosis retiniana aguda, como se puede apreciar en la imagen. Acá se ven unos parches, ¿no?, unas regiones de palidez, ¿no? Y estas generalmente van a confluir, ¿no? Este tipo de necrosis retiniana aguda se va a ver en pacientes que son inmunocompetentes, ¿no?
Sin embargo, en una necrosis retiniana externa progresiva, ¿no? Es este tipo de afectación a nivel de la retina se va a ver en pacientes que son inmunocomprometidos, ¿no? Y acá evidenciamos que ya va a iniciar, ¿no?, por la vía periférica y rápidamente va a progresar y va a afectar la mácula, ¿no?, comprometiendo la visión rápidamente. Es por eso, pues, es importante realizar un fondo de ojo a los pacientes que tienen el herpes zóster ocular. En cuanto a la etapa crónica, como habíamos mencionado, cada reactivación va a ocasionar una inflamación y una disminución, una denervación de la córnea. Por eso es que esto va a afectar en un 50% de los casos a los pacientes, ¿no? Los pacientes van a venir con lesiones como estas, ya que se ha disminuido la sensibilidad a nivel de la córnea, y los pacientes pues no tienen una buena lubricación debido a que no disminuye el parpadeo. En cuanto también en la etapa crónica, se va a iniciar una escleritis, ¿no?, como se puede apreciar acá en la imagen, que incluso con el paso del tiempo nos puede ocasionar una atrofia escleral, ¿no?, en parches. Generalmente se va a evidenciar de esta manera. También acá nos va a generar una queratitis con placas mucosas que generalmente se van a teñir con la rosa de Bengala y se va a ver, no son las lesiones características de esta enfermedad, del virus varicela zoster, pero esto se va a dar con el paso del tiempo y también nos va a ocasionar una degeneración lipídica como consecuencia de esta infección. Luego, una vez que pasa toda esta etapa del exantema, de las vesículas, los pacientes se van a quejar de lo que es la neuralgia posherpética, ¿no?, que aparece hasta un 75% en los pacientes mayores de 70 años. Este dolor va a ser un dolor constante, va a ser un dolor urente, que se va a evidenciar tanto en la región frontal como en la región del párpado superior. Incluso esta neuralgia posherpética es de tan difícil manejo que muchos pacientes puede llevarles hasta el suicidio. Esta neuralgia, este dolor va a empeorar por las noches y se puede agravar por estímulos banales, tanto por el calor, por el frío, ¿no? Y esto poco a poco va a ir mejorando lentamente con el tiempo. No va a ser un dolor de difícil manejo. Para tratar este tipo de dolor, generalmente se puede utilizar medios locales, se puede utilizar compresas frías o incluso también se puede colocar parches de lidocaína. En cuanto al tratamiento sistémico, se sugiere que el tratamiento sea escalonado. Se puede empezar con analgésicos simples, como paracetamol. Si no calma con el paracetamol, se puede utilizar unos analgésicos más potentes, como el tramadol, la codeína. También se puede tratar con antidepresivos tricíclicos como la metiltilina, como la carbamazepina e incluso la gabapentina, ¿no?, que son para dolores tipo neuropáticos, ¿no? El paciente no va a poder manejar este dolor. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, esto se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con el eczema herpético, con un eczema vacunal, e incluso también se tiene que hacer diagnóstico diferencial con un empético contagioso, ¿no? Se diferencia pues acá que se ven costras mielicéricas, ¿no? Un exantema también por enterovirus, una dermatitis de contacto o incluso también unas erupciones farmacológicas. Entonces, como habíamos visto, ¿no?, el zóster en VIH, si nosotros evidenciamos a un paciente que debuta con un herpes zóster ocular, esto es un marcador precoz del SIDA, ¿no? Es por eso que nosotros evidenciamos a un paciente joven, tenemos que pedirle pruebas para descartar esta patología, ¿no? Y esto, cuando el herpes zóster se encuentra con el VIH, ¿no?, esto va a aumentar la incidencia en el paciente, va a aumentar la gravedad e incluso va a empeorar la evolución, ¿no?, aumentando también lo que es la neuralgia posherpética. Y esto va a ocasionar con mayor frecuencia la necrosis retiniana externa progresiva, como ya habíamos explicado en la imagen anterior.
¿no? Que va rápidamente va a progresar y va a afectar la mácula, disminuyendo la visión en el paciente. En cuanto a la prevención, existen dos vacunas, ¿no? Una vacuna que es el Varivax, que va a prevenir lo que es la varicela, ¿no? La prima infección. Y también hay otra vacuna que es el Zostavax, que va a evitar la reactivación del zóster, ¿no? Por eso actualmente se está recomendando que los pacientes mayores de 60 años se vacunen con el Zostavax para evitar la aparición de estas lesiones a nivel de la piel e incluso a nivel de la región ocular, ¿no? El Zostavax disminuye la incidencia del zóster en un 50%, también disminuye la neuralgia posherpética en un 60% y el herpes zóster en un 40%, ¿no? Todo esto va a traer pues una disminución de la gravedad de esta patología. Bueno, en cuanto a las conclusiones, el herpes zóster es una condición seria que requiere un manejo adecuado para disminuir sus complicaciones oculares. Las complicaciones oculares pueden ser tanto como una queratitis en la región anterior, que puede también ocasionar una pérdida de la mejor visión. Y aparte también como las complicaciones a nivel del polo posterior, como ya habíamos mencionado. Aunque no es muy frecuente, pero es importante tenerlo en cuenta. Por eso, actualmente, bueno, a pesar de que no existen recomendaciones de un tratamiento estándar para el tratamiento del herpes zóster, se recomienda el uso de antivirales tanto por vía oral como por vía tópica. Y también es importante recalcar, ¿no? en los médicos de primer nivel, la vacunación contra el herpes zóster, que ha demostrado tener beneficios para disminuir tanto el desarrollo de la enfermedad como también de sus complicaciones. Bueno, y eso sería la presentación que tenía. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante todo lo que has mencionado. Y es importante lo que has mencionado y como lo has descrito paso por paso, porque comenzaste diciendo, y eso quiero que entiendan o entendamos todos, comenzaste diciendo que llegó un paciente que había pasado por otros médicos y que no había encontrado mejoría. Ya no le quedaba otra cosa que llegar al lino. ¿Qué significa eso? Que tenemos que saber todos cuál es la fisiopatología en primer lugar y en segundo lugar, en qué momento de la enfermedad encontramos al paciente. ¿Ok? Para saber en qué momento de la enfermedad es lo que nos ha descrito Ricardo, paso por paso, etapa aguda, etapa subaguda, etapa conjuntival, etapa corneal, etapa de cámara anterior, de uveitis anterior y de problemas de retina. Y en cada uno de ellos, saber encontrar los síntomas y seguir los síntomas y saber encontrar los signos. Si no, va a ser difícil la cosa. En esta diapositiva que tienes, por ejemplo, es importante, donde está la niña o el niño, que compromete la hemicara como si fuese con un trazo con regla, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un par, ¿no? de trigéminos y para cada uno tiene la hemicara. Miren qué línea tan bonita, tan perfecta de eso. Alguna vez tuve la oportunidad de que un amigo me llamó y me dice, Lucho, esto es herpes zóster, y lo primero que vi era esa división, ese compromiso. Había también puntos en la otra hemicara. Entonces, pero también estaban ligados solamente en la frente y no tenía en otra zona.
Entonces, con eso le dije, no me parece que sea herpes zóster, sino los diagnósticos diferenciales que nos ha mandado Ricardo. Puede ser un estreptococo, un estafilococo, que es el que está comprometiendo el proceso infeccioso en esos casos y que sobrepasa la hemicara, ¿no? Eso tiene que ir poniendo y definiendo las cosas. El signo de Hutchinson que él menciona es que mientras describe, ¿no?, la literatura, que si compromete al naso ciliar va a comprometer la córnea, que muchas veces cuando no compromete el naso ciliar, a veces la córnea se salva o llega solamente a tener un problema conjuntival o una queratitis muy superficial, muy suave. Pero cuando compromete el naso ciliar, sí hay que tener mucho cuidado porque se nos viene un problema de córnea y de cámara anterior, a veces mucho más intenso. Entonces, vamos teniendo eso que nos ha puesto Ricardo, que tenemos que saber en qué etapa del proceso estamos con el paciente. Nos ha mencionado que en el transcurso de la enfermedad y de la evolución fue disminuyendo la agudeza visual. Es que la agudeza visual fue disminuyendo porque la córnea cada vez se iba comprometiendo un poco más. Ya no solamente en la superficie, sino también se comprometía ya el endotelio. ¿Ok? Entonces, cuando hay precipitados retroqueráticos, como nos menciona Ricardo, tenemos que ver si es que hay Tyndall o no hay Tyndall. Hay que buscarlo. Pero si hay flare, ya pues el Tyndall ya fue superado ya. El Tyndall es unas cuantas células que aumentan, pero cuando es flare ya la cosa es mucho más, más espesa, mucho más fibrótica, llamemos así. ¿Ok? Y ahí ya tenemos que pensar que tenemos un problema en la superficie y tenemos un problema dentro del ojo. Entonces, ¿qué idea nos da? Que tenemos que darle tratamiento para la superficie y tenemos que darle tratamiento interno. Por lo tanto, tenemos que usar un antiviral tópico y tenemos que usar un antiviral sistémico. ¿Ok? Eso es lo importante de saber, de poder seguir las cosas, ¿no? Ahí nos pone que había precipitados retroqueráticos finos, Tyndall, ¿ok? Entonces, ya eso, los precipitados retroqueráticos nos indican que hay una reacción uveal. También nos ha descrito que en el transcurso de los días, los precipitados retroqueráticos que eran chicos se hicieron un poco más grandes y con los días cambiaron de color. Entonces también tenemos que saber diferenciar un precipitado retroquerático. Cuando está activo, el precipitado retroquerático es entre medio blanco, medio amarillento. Cuando es un precipitado retroquerático ya muy antiguo, se pigmenta y se hace marrón. Entonces, con eso también podemos saber en qué etapa del proceso estamos trabajando y si nuestro tratamiento está dando resultados o no. Porque si teníamos precipitados retroqueráticos chicos, comenzamos a dar tratamiento y los precipitados retroqueráticos se hacen más gruesos, como está sobre su izquierda, ¿ok? Dice precipitados retroqueráticos gruesos y algunos ya comienzan a ser pigmentados. Significa que estamos hoy día en una etapa de transición entre un proceso agudo grande o un proceso que va a estar alterándose, pero con la idea que también Ricardo nos ha mencionado que puede haber con el tiempo reacción en el iris que puede llegar a la atrofia. Cuando el iris se compromete, va a soltar pigmento, y el pigmento, al igual que los precipitados retroqueráticos,
se va a ir a pegar al endotelio. Entonces tenemos que saber si únicamente es que el presbitado retroquerático está ya respondiendo, llamemos así, al tratamiento y está cambiando para mejor, o la reacción inflamatoria está movilizando pigmento del iris y ese pigmento se está yendo al endotelio. Y entre los dos, cuando hay presbitados retroqueráticos, cuando hay pigmento, nos puede llevar a que la presión se aumente, aparte del proceso inflamatorio del trabéculo que se llama la trabeculitis. O sea, la trabeculitis, que es el proceso inflamatorio propio de la malla trabecular por la reacción inflamatoria, más los presbitados retroqueráticos que van a taponar, más el pigmento que también nos lleva a un glaucoma pigmentado, va a hacer que la presión intraocular suba. ¿Ok? Entonces tenemos que estar ahí. Por eso también ahí comenzaron su tratamiento con corticoides, ¿ok? La prednisolona tópica para bajar la presión con la acetazolamida. Y siempre lo que encuentro siempre que muchos les gusta poner antibióticos en prima y de frente al estilo gringo se van a los antibióticos más fuertes que tenemos. Comiencen con antibióticos suaves porque es un problema viral. Si es un problema viral, ¿por qué se van a ponerle antibióticos fuertes? Tenemos que usar únicamente antibióticos de protección para evitar la sobreinfección, pero no se vayan a lo máximo porque después no van a tener que usar y van a venir los preparados que tienen que hacer para usar en estos casos. Entonces tienen que ir viendo también cómo vamos a trabajar, ¿ok? Y ahí lo bueno pues que la interconsulta en Obvia suspendieron la moxifloxacina porque no estaba cumpliendo mayor función. También la puntata que describe, hay que ver si la puntata es únicamente el proceso inflamatorio o la puntata está haciendo el inicio para que se formen las dendritas, porque acuérdense que una dendrita no nace como dendrita en sí, sino que nace primero como puntata y luego se van uniendo las puntatas y hacen una dendrita. Entonces hay que estar atentos para saber dónde hay dendritas. Lo que sí me llamó la atención es que encontraron también filamentos. Entonces, los filamentos tenemos que ver dos posibles causas. Uno, de repente el paciente andaba con el ojo cerrado. Si el paciente andaba con el ojo cerrado, se va a producir filamentos porque aumenta la temperatura debajo de los párpados y calienta la córnea y forma filamentos. O sea que hay filamentos en la tosis. Segundo, tenemos un proceso inflamatorio en la superficie que nos está alterando la epitelización, ¿ok? Pero también puede ser que este mecanismo esté sumándose una alteración en la película lagrimal, ¿ok? Entonces, esa combinación de situaciones nos pueden haber llevado a que esa úlcera creció y de repente era una úlcera geográfica, ¿ok? Por eso que ya tenían que haber puesto también antivirales tópicos para poder ir enfrentando todo el problema. Pero tenemos que tener cuidado también cuando tenemos una geográfica y vamos a usar antivirales tópicas, en que recordemos que el antiviral también altera la epitelización. Entonces no podemos usar gran cantidad de antivirales tópicos porque nos va a alterar la epitelización y la geográfica nunca se cierra. Pero lo que ha estado yendo bien. El edema es una consecuencia del ataque que ha habido contra el endotelio. Mencionó Ricardo que habían tenido
una disiforme que en la actualidad la clasifican como parte de una endotelitis. Entonces, esa endotelitis altera la función de bombeo, la función de barrera que tiene la córnea y se edematiza. Siempre tienen que acordarse que cuando hay una lesión endotelial, va a haber edema difuso, ¿no? Se va a comprometer bastante la córnea. Mientras que cuando hay una lesión epitelial, el edema va a estar circunscrito a la lesión, o sea, no es tan difuso. Pero en ambas, la visión baja mucho más cuando se altera el epitelio que cuando se altera el endotelio. O sea, que también nos puede llamar la atención que si está bajando muy rápido la agudeza visual, tenemos que evaluar bastante el epitelio porque su sola alteración nos va a hacer que baje la agudeza visual, además de todo lo que has mencionado. ¿Ok? Entonces el edema, la abrasión, las dendritas, no sé si entendí mal, pero el herpes zóster viene del virus de la varicela zóster, que da la varicela, no da el sarampión, da la varicela. Para sarampión tiene su propio virus también, el virus. Entonces, pero fundamentalmente, si no estoy confundiendo, es el virus de la varicela zóster, nos va a dar la varicela, ¿ok? Y cuando entra a nuestro organismo, si nuestro organismo lo puede superar, bien, si no, al igual que el herpes simple, va y se va a dormir en un dermatoma a través del cuerpo, o para nosotros el ganglio del trigémino, ¿ok? Entonces, cuando se va a un dermatoma, a cualquier dermatoma del cuerpo que está a lo largo de la columna vertebral, cuando se reactiva nos da eso que está ahí abajo pintado, que solamente es un dermatoma el que se pone así. No es no es todo el tórax, no todo el abdomen, no, sino donde corresponde a ese dermatoma. Entonces el neurólogo dice, esta lesión pertenece al C7, al T1, al T2, porque es donde compromete la zona donde fue a dormir el virus de la varicela zóster. En nuestro caso, pues de los ojos, va a dormir para el ganglio del trigémino y nos da las lesiones de acuerdo a como ha mencionado Ricardo, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho porque has mencionado todas esas partes, mi querido Ricardo. Has mencionado bastantes cosas que es lo que quiero que se insista, ¿no? Quiero que se insista. ¿En qué momento de la enfermedad nosotros estamos tomando al paciente? ¿Ok? Y tienen que darse su tiempo de explicarle al paciente en qué estadio de su enfermedad está y qué se viene, ¿ok? Porque si no va a ser lo que ha dicho Ricardo, que ha pasado por uno, por otro y no encontraba mejoría. Claro, porque si lo encuentra uno cuando está afectando la conjuntiva y se comienza a empeorar, se va a buscar a otro porque ese no le solucionó. Se va a otro y este le encuentra no solo en la conjuntiva, sino en la córnea, pero se limita ahí y no le advierte nada y se empeora, se va a otro, ¿ok? Hasta que uno le dice, sí, tiene esto y esto tiene todo este proceso. Se queda con ese médico, porque le está explicando su enfermedad, le está explicando en qué momento de la enfermedad tiene, de ahí qué sigue, qué cuidados tiene que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te agradezco, Ricardo, de verdad me ha gustado mucho cómo has descrito y cómo tenemos que hacer para que todos vayamos conociendo la enfermedad en sus diferentes etapas, ¿ok?
¿Alguna pregunta? Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, no veo preguntas en el chat. Acuérdate que es sábado, son las Sí, 7 de doctor. la noche. Si llegan con las justas al sábado, ya no importa. Ok, Ricardo, entonces te agradezco tremendamente de haberme invitado. Que me ha gustado mucho, me alegra mucho cómo has descrito las cosas y espero que les haya gustado a todos los que han podido participar con nosotros hoy día. ¿Listo? Muchas gracias a usted, doctor, Gracias. por haberme Ok. asesorado. Gracias, Pedrito, Gracias. también. Muchas gracias. Chao, que le vea bien, cuídense. Chao, nos vemos. Ya estamos listos para jugar, Pedrito. Ya estamos, ya estoy con la pelota acá. Ya, yo estoy inflando las pelotas ya. Ok, Chao, hermano, un gusto.